con relación a cómo vemos el espiritismo en este momento, ya transcurrido 14 años del siglo XXI, y en este proceso hemos ido aprendiendo todos, y de alguna manera lo que voy a tratar de transmitirles es la experiencia y cómo estamos viendo nosotros, cómo están básicamente las organizaciones humanas, dentro de las cuales están las organizaciones espíritas en este momento. Por eso elegí esta imagen, algunos, creo que además es surfer, ¿no? Y bueno, el que conoce este deporte sabe que es un deporte que necesita de mucha preparación, de mucha disciplina, y que es un deporte de riesgo. Y yo creo que en ese sentido los espíritas estamos viviendo en un momento difícil, en un momento que hay que tomar decisiones y que esas decisiones implican riesgos complejos. Una cosa que nos planteamos es si el espiritismo que tenemos es el que queremos tener. El espiritismo que tenemos, donde se conoce la fenomenología fundamentalmente, pero donde es necesario difundir la filosofía, porque como filosofía humanista sabemos que responde a las necesidades del hombre actual, sabemos que impulsa la inclusión y valora la diversidad. No voy a abundar en estos temas porque creo que varias veces los hemos desarrollado durante este tiempo y con la canción de Sandra del principio, sabemos, todos estamos convencidos de que la riqueza de la diversidad humana reside una de las bases de la creencia espírita, ¿no? De la querencia espírita. También sabemos que despierta sentimientos de solidaridad, que transforma angustia existencial en esperanza. Pero fundamentalmente creemos que es poco conocido como filosofía de vida capaz de modificar conductas, capaz de llegar profundamente al ser humano y hacer que sea diferente y que despierte sus mejores sentimientos. Y esos mejores sentimientos son los que estamos convencidos que pueden llegar a modificar la humanidad, de a poco, de menor a mayor. Y no necesariamente el espiritismo va a ser el que va a cambiar, pero muchas tendencias, muchas doctrinas, la ciencia misma, cuando comprende la espiritualidad, es lo que creemos que va a modificar al ser humano. Entonces, es necesario que trabajemos en ese aspecto para realmente lograr que el espiritismo a las personas que quieran escucharlo le produzca ese cambio tan beneficioso. El espiritismo está dividido en dos caminos. Algunos dicen que es religión, otros decimos que es una doctrina moral, y la disyuntiva religión o moral se basa en la interpretación, no es menor. Donde algunos leemos que el espiritismo no es religión, otros leen exactamente lo contrario. En el discurso de Kardec, que citara Milton de 1868, en un párrafo, Kardec habla de por qué el espiritismo no es una religión. Pero los espíritas que quieren leer lo contrario, lo leen allí de otra manera. Entonces, es muy complejo discutir ese tema. Por eso es necesario dejar de lado lo que nos diferencia y trabajar en lo que nos une. Pero queremos hacer hincapié fundamentalmente de que el problema es humano, y allí es donde estamos tratando de ir, a las organizaciones humanas que están compuestas por seres humanos. Entonces, allí el problema es humano porque cada uno quiere ostentar su verdad y nadie va a convencer al otro de lo contrario. Para nosotros, el espiritismo es la ciencia y están resaltadas en color azul las palabras que quiero que ustedes que le queden grabadas. La ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, de esto también vamos a hablar, de los espíritus, y de las relaciones, relaciones con el mundo corporal
es lo que plantea Kardec, pero también vamos a hablar de las relaciones entre nosotros. Es una filosofía espiritualista de consecuencias morales. Apunta a la valorización del conocimiento y al perfeccionamiento moral de la humanidad. Estamos hablando de espíritus, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un trabajo de cambio individual, de proceso individual, que sabemos que no es sencillo de lograr. Entonces, sí, las organizaciones humanas necesitan que analicemos el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque en las organizaciones humanas, y dependiendo de la edad, del proceso, de las dificultades que enfrenta cada organización humana, tienen diferentes lecturas. Para algunos el concepto de autoridad está muy cerca de autoritarismo, o sea, la autoridad que se logra a partir de decir lo que los otros tienen que hacer, no a partir del consenso, no a partir del entender la forma de ver las cosas desde las distintas ópticas, desde los distintos sexos, de las distintas necesidades individuales, desde las distintas generaciones inclusive. Entonces, allí autoridad y verdad son conceptos que vienen a ser discutidos y que no es sencillo para una persona que nació, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, aquella generación que no sé si ustedes saben se llaman los baby boomers, por aquella explosión de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy dentro de esa generación, nacidos entre el 46 y el 60 más o menos. Yo nací en el 68, pero bueno, no importa. Donde autoridad y verdad iban de la mano. ¿Por qué? Lo que decían nuestros padres, lo que decían nuestros abuelos, nuestra fuente de información y nuestra fuente de formación eran la misma cosa. Entonces, si nosotros íbamos a la escuela y teníamos un problema con el maestro, esa persona que también tenía autoridad, que no se discutía esa autoridad, y yo venía a quejarme con mi mamá porque el maestro me había reprendido, ¿qué decía mamá o papá? Algo habrás hecho. No decía el maestro está equivocado. No discutía el concepto de autoridad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es el mismo discurso que podemos tener entre personas de nuestra edad o de nuestra generación y las siguientes generaciones, donde autoridad y verdad son diferentes cosas. Las nuevas generaciones, el concepto de respeto y autoridad lo valoran desde otro lado, lo valoran fundamentalmente desde el ejemplo, pero van a chequear cada una de las informaciones que nosotros queramos darle, porque ya no somos la única fuente de información. Recordemos rápidamente que las generaciones siguientes a los baby boomers se llamaron la generación X, la generación que nos siguió a nosotros. Es una generación que no se identificó con ninguna corriente. Son los nacidos entre el 60 y el 85. Es la época de la caída del muro de Berlín, es la época de la caída de las ideologías. Es una época de profundos cambios, pero también de reacciones con indiferencia de esa generación. Tengo agua. Luego vino la generación que se llamó la generación Y, por Young en inglés. La generación que siempre quiere ser joven. Y ahora tenemos la generación Z, la generación de los nacidos tecnológicos, de los nacidos en la época de la tecnología. Esta generación, hay un escritor holandés que la llamó la generación Einstein, porque dice que son más inteligentes, más sensibles y más listos y más sociables. Para ellos, la tecnología, Internet, no es como para nosotros una biblioteca. Para ellos es una fuente de relaciones sociales. Se relacionan a partir de Internet. Ah, perdón, no lo estaba mirando.
Entonces, para ellos no alcanza con decir esto hay que hacerlo de tal manera. Necesitamos primero dar el ejemplo. Si nosotros le vamos a pedir que sean comunicativos, nosotros tenemos que ser comunicativos. Si nosotros le vamos a pedir que ellos sean disciplinados, tienen que ver que nosotros somos disciplinados. Esto es un esfuerzo muy grande para nosotros, porque nosotros estábamos acostumbrados a que nuestros padres no hacían lo que nos decían que nosotros teníamos que hacer. Y esto no es menor en una sociedad de cambio permanente. Quienes no estén permanentemente actualizándose no van a poder hacer que los jóvenes los sigan y los acompañen en el proceso del espiritismo o de cualquier organización humana. Sabemos que todos estos conceptos hoy son fundamentales, La valoración de la palabra de cada uno, el respeto a la diversidad, la generosidad que hay que poner en la relación humana, el valor que hay que darle a cada persona. Antes una persona podía estar todo el tiempo en un centro espírita haciendo trabajos de servicio y durante toda su vida se acostumbraba a eso. Era la persona que acomodaba, que estaba allí, que nunca era identificada. Hoy no existe más en las nuevas generaciones esa persona. No está ni bien ni mal, es así. Todos quieren tener su lugar, ser valorados, tener su proyección personal, ser reconocidos. Entonces, la relación que tenemos que tener entre los espíritas, dentro de los centros espíritas y dentro de las organizaciones humanas, es tremendamente diferente de lo que era antes. Por eso, la participación en las decisiones del centro espírita, en las decisiones de cualquier organización humana, es fundamental que sean a través del consenso. SEPA, ustedes lógicamente que conocen, es una organización humana. Está compuesta de nosotros, de seres humanos. Y es lo mismo, y se pueden aplicar las mismas reglas que a una familia, que a una empresa, que a un club, que a una ONG, inclusive que a un gobierno, y también al centro espírita. Los fines son los que cambian. Seguramente no vamos a tratar los mismos temas que en un club o en una ONG, pero la relación interna que se genera, las relaciones de tensión, los conflictos que se generan, son exactamente los mismos. Entonces, si no aplicamos el conocimiento que hoy hay en los claustros, en las universidades, en los profesionales de estos temas, en recursos humanos y en todas las ramas de la psicología, seguramente vamos a tener dificultades para llevar adelante esta organización humana como cualquier otra. Cuando nosotros consultamos a una profesional en organizaciones humanas acerca de la problemática que teníamos en SEPA, le dijimos que tenemos problemas de presidencialismo. El presidente es prácticamente el que lleva adelante todo el proceso de la estrategia, de la implementación, de la representación. Prácticamente es es la cabeza de una pirámide, pero es la cabeza muy visible. Entonces, también esto produce un fenómeno de verticalidad. Ninguna decisión se toma si no está el presidente. La responsabilidad y las decisiones están concentradas. Esto conlleva a un escaso compromiso de largo plazo porque la gente no está involucrada en esta estrategia. Sigue la estrategia de un grupo que está al frente, fundamentalmente del presidente. Y esto no lo estoy diciendo desde mi posición actual de presidente. Esto es lo que ha pasado en todo el proceso de los más de 60 años que tiene SEPA hoy. También esto produce ¿qué? Una falta de renovación generacional. ¿Por qué? Porque las generaciones actuales quieren su lugar en la toma de decisiones. Cuando nosotros le describimos estas cuestiones, que era nuestra preocupación, a esta especialista, nos dijo, pero me estás describiendo a cualquier gobierno latino, a las Naciones Unidas, a un municipio
a una ONG, todas las organizaciones latinas tienen este problema. Es una característica de los latinos esta cuestión. Nosotros buscamos un líder. Fíjense cuando buscamos un presidente. Buscamos un líder carismático que nos convenza, y nosotros lo que tendríamos que exigirle a ese líder probablemente es que primero nos muestre el equipo que tiene, porque después él no va a poder tomar todas las decisiones que tiene que tomar en salud, en educación, en seguridad. Lo más importante, porque ese ministro, y de ese ministro para abajo, todo el resto de la estructura, son los que después en el día a día van a tomar las decisiones. Esos son igual o más importantes que el presidente. Pero para los latinos, la figura central, la figura carismática, es la que nosotros estamos buscando. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Ustedes están ahora justamente eligiendo presidente. Si algo de esto es parecido, da para pensar. Nosotros, para trabajar entonces en este proceso de cepa que estamos queriendo cambiar, aplicamos un principio espírita, el autoconocimiento, el tratar de hacer un proceso de reflexión, de autoanálisis, no solos. Contratamos profesionales externos y también hicimos un trabajo interno de talleres, oficinas, donde una de ellas se fue hecha aquí en Porto Alegre, donde todas las personas que participaron de los talleres opinaron qué es lo que estaban viendo en CEPA, qué es lo que esperaban de CEPA y qué querían cambiar de CEPA. De eso surgieron una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto se llama análisis DAFO, porque para nosotros lo llamamos de otra manera que para ustedes sonaría mal. Pero este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas nos dijo que las fortalezas de CEPA eran algunas de estas, porque surgieron muchas más. La amistad existente, la disposición y la apertura al cambio, la unidad conceptual, la trayectoria, todos estos conceptos. También nos dijeron que teníamos debilidades, la centralización en la estructura de decisiones, la falta de estrategia compartida, la distancia entre la práctica y la teoría en los centros espíritas. Fíjense qué concepto interesante. Las personas que vienen a CEPA y escuchan cuál es el discurso laico, librepensador, progresista, y después van a sus centros espíritas y dicen, pero esto no es lo que yo escuché allá. Y esta incoherencia les gustaría que CEPA les ayude a resolverla. La escasez de recursos económicos, el no tener representatividad fuera del ámbito americano, la carencia de un proyecto educativo común de formación espírita, el poco trabajo con la mediumnidad. Algo decía ayer Wilson con relación a la prece o con relación a la elevación de pensamientos, como le llamamos nosotros. Nosotros nos fuimos al otro extremo. No hicimos durante todo este evento ninguna elevación de pensamiento, ningún momento para compartir con los espíritus. Y esto no es real, porque los espíritus están siempre y nos acompañan. Y nosotros, tal vez por deformación extrema, no le dedicamos un momento a eso. Bien. Esto nos dio como síntesis que tenemos que trabajar en 4 dimensiones. La dimensión de la comunidad, o sea, el área de actuación, también en el área de actuación social. La dimensión de los procesos, es decir, cómo hacerlo. Trabajando en el contexto interno, en la organización, trabajando en la continuidad generacional, que no surja espontáneamente esa continuidad generacional, sino que la busquemos, que tratemos de encontrar dentro de nuestros centros espíritas. Cada uno de nosotros tiene la obligación, por decirlo de alguna manera, tiene el deber, la responsabilidad de traer aunque sea un joven que escuche lo que estamos hablando,
que sepa que hay un proceso, que sepa que hay alguien que está pensando en ellos. Pero para eso hace falta invertir, para eso hace falta preocuparnos para que esto suceda. Surgió también en el área del conocimiento, es decir, cómo hacer la actualización doctrinaria, cómo relacionarnos con otras disciplinas, cómo hacer la difusión y finalmente con qué hacer todo eso, es decir, cómo resolver el financiamiento. Esta situación, si ustedes hacen un pequeño momento de análisis, seguramente se van a dar cuenta que es lo mismo que pasa en los centros espíritas de cada uno de ustedes. En mayor o menor medida, estos problemas se repiten. Entonces, el centro espírita también podemos actualizarlo de la misma manera. Actualizar en un taller donde todos participan y analizar las fortalezas y debilidades que cada una de las personas, escuchando a todos, divididos en oficinas, como hicimos ayer, con las diferentes técnicas que puedan encontrar, porque hay muchísimas técnicas de oficina, pero encontrar allí una serie de puntos sobre los que trabajar. Para esto, los dirigentes tienen que estar dispuestos a escuchar qué quieren los jóvenes, qué quieren los de edad intermedia, qué quieren los mayores. Seguramente todos van a tener una necesidad y una forma de ver las cosas. Entonces, también, porque esta es otra de las cuestiones de los centros espíritas, es necesario revisar las actividades. Lo que siempre se hizo así, se puede hacer diferente. No lo que casi siempre escuchamos. Esto no lo cambiamos porque siempre se hizo así. Los jóvenes lo quieren de otra forma, seguro. Entonces tenemos que incorporar a los jóvenes a las decisiones. Los cambios, como decíamos antes, es necesario realizarlos consensuadamente. A veces hay personas que dicen, voy a un centro espírita que no concuerda con lo que yo veo o lo que siento y lo que estoy convencido que es el espiritismo. Entonces se le presenta una disyuntiva. ¿Me quedo a cambiar la estructura? ¿Me quedo a formar un grupo dentro de ese grupo para cambiar la estructura? ¿O armo un grupo nuevo con las personas afines? Y esto es una disyuntiva válida. Y no hay que tener ningún tipo de dificultad en pensar que a lo mejor es mucho más fácil empezar de nuevo que cambiar una estructura que no va a cambiar. Por eso no tenemos que tener, no hace falta llegar al punto del conflicto y la división traumática. Se puede tranquilamente comenzar un grupo nuevo con las personas que son afines a una forma de pensar diferente. ¿Por qué no? Esto es valorar la diversidad, porque si no podemos llegar a pasarnos el resto de nuestras vidas chocando contra una pared, queriendo cambiar algo que no quiere cambiar o queriendo cambiar personas que no quieren cambiar. Porque hay un tiempo, un momento humano en el que uno tiene impulso de cambio. Después uno se acomoda. Uno tiene el impulso de cambio entre los 20 y los 40 años. Después empieza a disminuir y cuando pasa los 50 años o cuando pasa los 60, digamos, ya no quiere cambiar nada. El rebelde que fuimos ya se acomodó, ya tiene lo que quería. Entonces ya no quiere cambiar nada. Por eso hay que aprovechar esos momentos para producir los cambios. No tenerle miedo a los cambios. Los cambios son vida. Lo que se espera de un líder hoy es diferente a lo que se esperaba de un líder antes. Esto ya lo hemos hablado. Y tener en cuenta este concepto. Gente, si no hay jóvenes en algo, estamos fallando. No somos eternos, somos pasajeros. En poco tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, si en algún momento no nos damos vuelta a pensar qué está pasando con este centro espírita, que no está incorporando jóvenes,
No busquemos excusas, algo está fallando. Nuestros hijos, los hijos de nuestros compañeros, tiene que haber jóvenes, hay de hecho jóvenes que están en la búsqueda del concepto espírita. No estamos pudiendo llegar a ellos. Cuando tengamos jóvenes, educar para la diversidad, pensar en la educación del espíritu, porque los principios espíritas ayudan a entender el camino particular de cada uno. El incorporar valores a temprana edad hacen que los niños incorporen vectores culturales, vectores de fuerza, que son los que después les van a ayudar a tomar las decisiones. El concepto de solidaridad, de autoconocimiento, de las vidas sucesivas, es un concepto que abre la mente de los niños, abre la mente de los jóvenes. Los ubica en el momento evolutivo que cada uno tiene. No hace falta explicarle el funcionamiento del universo, simplemente diciéndole que en su momento de hijo tiene que ocupar el rol de hijo, pero porque nos ve a nosotros también ocupar el rol de padre. No diciendo, no, yo soy amigo de mi hijo. Sí, es muy lindo en la teoría, pero ¿quién ocupa el rol del padre? ¿Quién pone los límites? ¿Quién enseña el valor de la solidaridad, de la valoración? Si un hijo no valora al padre y a la madre, ¿a quién va a valorar después en la vida? Entonces, esos valores no podemos esperar que se los enseñen otros, o que se los enseñe la vida o la televisión. No se los va a enseñar. Probablemente le va a enseñar lo contrario. Le va a enseñar el desrespeto hacia los valores morales, hacia los valores de la generosidad. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad y no podemos dejar de asumir. Entonces, si hacemos eso desde niños, seguramente esos jóvenes van a tener su conciencia despierta, van a tener una perspectiva de largo plazo en la vida que le va a permitir saber, hoy soy hijo y tengo que asumir el valor de hijo, pero después me va a tocar asumir el rol de padre y los estaremos formando a ellos como padres. Porque hay un concepto que dice que aprendemos a ser hijos cuando somos padres, y a ser padres cuando somos abuelos. Entonces, si nosotros asumimos un rol consciente, esto tiene que cambiar, puede cambiar. Entonces, educarlos para que sepan discernir qué es lo importante, qué es fundamental, y qué no es, y qué se puede desechar. La sociedad cambia, ya vimos, autoridad no es más sinónimo de verdad, pero hay que asumir los roles. Amor, firmeza, ejemplo, son conceptos fundamentales. Saber que los paradigmas de la sociedad actual, para los jóvenes actual, son diferentes. Para nuestra generación había una secuencia. Primero estudiábamos, después trabajábamos, nos poníamos de novio, nos casábamos y venía todo el proceso. ¿Hoy es igual? No, no es igual. Cambió. Y está mal que sea así. No está ni mal ni bien. Es la realidad. Hoy los jóvenes estudian, se ponen en pareja, después se separan, después vuelven a tener una pareja, viajan, después trabajan, después en algún momento toman una decisión de su vida. Pero los tiempos cambiaron. Si nosotros queremos que hagan el mismo proceso que hicimos nosotros, vamos a vivir frustrados y vamos a vivir en una situación de tensión y de conflicto permanente con ellos. Porque le queremos decir que hagan lo que nosotros hicimos porque no fue bien. Y ellos no están mirando no están escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Están mirando lo que nosotros hicimos. Y van a hacer lo que ellos piensen que tienen que hacer. Y nosotros podemos acompañarlos en ese proceso.
pero no le vamos a poder decir cómo lo tienen que hacer. Otro concepto que cambió totalmente, antes todo se escondía. Teníamos un hijo con discapacidad, estaba ahí escondido. Teníamos dificultades en el matrimonio, estaba ahí escondido. Nadie le iba a contar, no tengo dificultades sexuales, de conflictos personales. Todo estaba ahí. Homosexuales, en mi época no había. No había. Estaban escondidos, estaban en el closet. Hoy todo sale a la luz. Todo es necesario verlo. La gente quiere mostrarse, quiere saber, quiere que lo reconozcan como es. Entonces son paradigmas que han cambiado totalmente. Y hay que aceptarlo eso. Hay que entender que las necesidades de un centro espírita tienen que contemplar a todas las personas. De cualquier tipo, color, sexo o tendencia. Porque las personas que tienen inquietudes espirituales están dentro de esa diversidad maravillosa que es el mundo. Sabemos hoy que la búsqueda de la espiritualidad no está asociada solamente al concepto de religión o al concepto de la doctrina espírita. Los científicos ya encontraron la espiritualidad. Todos estos y muchísimos otros más son libros que son, para mí han sido realmente hallazgos, desde Víctor Frankl, de la vida en busca de el hombre en busca de sentido, que descubre también la espiritualidad a través de otros, desde otros puntos de vista, desde la terrible experiencia de un centro de concentración. Hasta Bruce Lipton, este biólogo que escribió, que descubrió a partir de la biología molecular, descubrió que hay una intención, descubrió el espíritu en la biología molecular. Entonces es necesario entender que en la vida hay un sentido general, que es el progreso, pero que cada uno tiene su propio sentido de la vida, tanto desde el espiritismo, tanto desde la doctrina como el budismo, como el hinduismo. Ese sentido de la vida que descubre la ciencia es lo que tenemos que encontrar en nosotros mismos, en esa valoración de la diversidad. Esa valoración de la diversidad que es la clave de la convivencia humana. Y si no podemos entender esto, es muy difícil que podamos avanzar y evolucionar en las organizaciones humanas. Evidentemente, actualizarnos es la base fundamental para poder permanecer. Y esto es lo que nosotros esperamos para CEPA y esperamos para los centros espíritas, no solamente para los que están en CEPA. Ojalá también en el espiritismo religioso haya una valoración del nuevo proceso, porque compartimos con nuestros amigos religiosos prácticamente los mismos principios. Podemos estar de acuerdo en los principios básicos del espiritismo. No estamos leyendo lo mismo porque tal vez necesitamos diferentes cosas, pero los conceptos básicos del espiritismo, de reencarnación, de comunicación con el mundo espiritual, de conocimiento de los distintos mundos habitados, de la ley del progreso, son conceptos que estamos compartiendo. Entonces, en una sociedad donde la información, el conocimiento, las redes sociales están mandando, es imposible aplicar los mismos métodos de trabajo que veníamos aplicando, ni para nosotros ni para las nuevas generaciones. Así que pensamos que hay una forma para poder hacer las cosas diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, las cosas nos van a cambiar. Y realmente creemos que si queremos salir de esta ola, tenemos que reinventarnos. Tenemos que pensar las cosas de una manera absolutamente diferente.
Y ese es el mensaje que le quería dejar esta mañana. Reinventémonos. Muchas gracias.